Padre es Omar Rodríguez, de México, las compañías de la intelectual y abogado que maneja temas de industria música y ya de todo que nos entregamos aquí en entrada y por favor Omar, decimos todo. Omar. Omar no está, está Eric. Eric. Ah, bueno, apagó la cámara. Dígale que prenda la cámara. Listo, ya. Apague. Listo, ¿verdad? ¿Se me escucha adecuadamente? ¿Aló? A ver, dígale. Que ya puede iniciar. Ok, perfecto. Estoy tratando de cargar la presentación que pienso compartirles. Si se logra apreciar adecuadamente, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la invitación a compartirles este tema que tiene que ver con derechos conexos de los intérpretes, particularmente orientado al tema del doblaje. Eh, con la finalidad de no asumir que todos partimos del mismo contexto, me gustaría que empezáramos con la pregunta o por responder la pregunta, ¿qué son los derechos conexos? Y un poco como para explicar en qué consisten los derechos conexos, les comparto que los derechos conexos son una modalidad de la propiedad intelectual particularizada al ámbito de las leyes en materia de derechos de autor, que si bien se asemejan al derecho de autor, su objeto de protección es distinto. Es distinto en el sentido en el que para el derecho conexo no se crea o no se parte de la creación o la generación de una obra, sino que el derecho es conexo, relacionado o derivado de obras que crean otras personas. El derecho conexo, en este sentido, particularmente se asocia a, a los actos que tienen que ver con la difusión de obras artísticas y literarias. Por ejemplo, cuando hablamos con el tema del derecho de autor, estamos hablando que el sujeto es la persona que crea, el autor o autora, el objeto es la obra creada, que pueden ser obras de naturaleza escrita, de danza, de escultura, pintura, o cualquier obra, cualquier tipo de obra reconocido por las leyes en materia de derechos de autor. Cuando hablamos de derechos conexos, podemos hablar de dos modalidades de bienes protegidos. Por un lado, actividades de tipo organizativas, técnicas o empresariales, como lo son con el tema de los productores de fonogramas o de videogramas, o en estricto sentido los másteres de grabación, los organismos de radiodifusión y una segunda modalidad de derechos conexos que se asocia a prestaciones de carácter artístico. El énfasis de la plática que les comparto va sobre este ámbito. Al igual que ocurre con el derecho de autor en muchos de los países de Latinoamérica, la protección se otorga de manera automática. No es necesario, para poder hablar de que son titulares de un derecho conexo, ir ante la autoridad registral en materia de derechos de autor para
certificado. En este supuesto, una vez que se realiza la actuación, una vez que se realiza la ejecución, podemos hablar de que ya existe un derecho conexo. Una de las cuestiones importantes que es necesario tener en cuenta cuando hablamos de la diferencia en materia de derechos de autor y en materia de derechos conexos es que en los derechos conexos, sea cual sea la modalidad de titularidad que fuere, no pueden menoscabar o no pueden ir más allá ni afectar la protección que se concede por derechos de autor. Y pues bien, estas son las categorías que existen a nivel internacional en materia de titulares de derechos conexos. La primera de ellas, y el énfasis de esta plática, versa sobre artistas, intérpretes y ejecutantes. También tenemos los productores de fonogramas, de videogramas y los organismos de radiodifusión, así como los editores de libros, ¿no? Ya les decía, en este ámbito, lo que se protege son actividades organizativas, técnicas y el esfuerzo o inversión económica que realizan estos titulares de derechos para efectos de que la sociedad pueda acceder a bienes y servicios culturales. En términos generales, todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos conexos, se pueden explicar o un poco reducir a dos expresiones. La posibilidad que tienen sus titulares, por un lado, de autorizar y por otro lado, de prohibir. En el caso de cuando hablamos de derechos conexos y particularmente en el ámbito de artistas, intérpretes y ejecutantes, a lo que les da derecho a la materia es autorizar o prohibir, por ejemplo, que se les videograve, que por ejemplo, se les fotografíe, o bien que esas fotografías o videos que son captados puedan ser compartidos con otras personas. En términos generales, podemos concebir a los artistas, intérpretes y ejecutantes como aquellas personas que valiéndose de su cuerpo o de un instrumento musical, hacen llegar al público obras creadas por personas autoras, ¿no? Ejemplo de ellos, conforme a la legislación, por ejemplo, de México, que es el país en donde resido, se incluyen tanto a los actores, y a quienes en esta parte es importante enfatizar que está englobada tanto la actuación que pudiéramos decir tradicional como la que corresponde al doblaje. Están incluidos también los narradores, los declamadores, los cantantes, los músicos, los bailarines o todas aquellas personas que interpreten o una obra artística o literaria o una expresión del folclore. La ley en la materia excluye, por ejemplo, tratándose de obras audiovisuales, a las personas que se les denomina como extras o a las participaciones eventuales en un producto cinematográfico. El objeto de protección, reitero, a diferencia del derecho de autor, no son las obras como tal, sino las interpretaciones o las ejecuciones que se realizan de esas obras. Los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluidos los actores y actrices de doblaje, tienen dos grandes grupos de derechos. Los derechos de carácter moral que se asocian a la posibilidad de que su nombre se reconozca en las interpretaciones o ejecuciones que se realizan y el derecho moral también de integridad, que podemos vincularlo con la posibilidad que tienen de oponerse a cualquier acto de deformación, de mutilación o de modificación que pueda afectar su reputación o la integridad de su actuación o su ejecución. Los artistas, intérpretes y ejecutantes también cuentan con derechos de característica patrimonial, lo cual se ejemplifica principalmente con tres supuestos. La posibilidad que se tiene para autorizar o prohibir la captación de su imagen, de su interpretación o de su ejecución, y la posibilidad de que esta interpretación o ejecución se ponga a disposición de un público, ya sea a través de ejemplares físicos, como lo podría ser un producto audiovisual, un videojuego, un anime que se encuentre
fijado en un disco, en un DVD, en un Blu-ray, o bien la modalidad de comunicación pública que conlleva ausencia de un ejemplar físico y que el consumo del material audiovisual lo realizamos a través de, por ejemplo, una plataforma de streaming como lo podría ser Netflix, Disney Plus o cualquier otra de su preferencia. En términos generales, los artistas, intérpretes y ejecutantes cuentan con un derecho que también de naturaleza patrimonial que la ley le nombra como derecho de simple remuneración, que consiste en la posibilidad que tienen como titulares de un derecho conexo de cobrar regalías por cada uno de los usos o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones, un poco como para explicar de mejor forma en qué consiste los derechos de simple remuneración. Por ejemplo, si pensamos en la actuación que realizan desde la perspectiva tradicional actores o actrices y el contrato que firman para que su actuación pueda estar disponible en una serie, de pronto en una novela o en un programa televisivo, en el común de los casos se puede hablar de que se les otorga una regalía inicial o un pago, más bien un pago inicial por la labor que realizan para como parte de su actuación o de su ejecución. Y una vez que se agota, por ejemplo, las producciones en cine son a lo mejor las obras como que tienen un carácter de consumo pues más efímero, por lo menos en lo que ve al tema de ser exhibidas en salas de cine, pero a nivel contractual es importante, o desde la perspectiva de la actuación tradicional, muchas veces, si se buscan otras ventanillas secundarias de explotación, como lo pudiera ser que la película que antes vimos en cine, ahora podamos disfrutar de ella en una plataforma de streaming, de pronto podamos visualizarla en un vuelo que hacemos a otro país. Todos estos actos, en términos generales, conllevan sucesivas remuneraciones para las personas actoras o en general para los artistas, intérpretes y ejecutantes. Una de las dificultades que se enfrenta desde el gremio del doblaje es que muchas veces existe una desigualdad por parte de los actores y actrices que participan en doblaje respecto de los actores y actrices tradicionales, en donde, por ejemplo, a los actores de doblaje muchas veces se les paga o se les remunera con un único pago por su participación en el doblaje y se llega a ignorar o cuando se llega a ventanillas secundarias de explotación, existen países que no tienen regulado el tema o la obligatoriedad de remunerar nuevamente a estos titulares de derechos conexos, o bien la propia industria incurre en malas prácticas y agota la posibilidad de que los actores y actrices de doblaje se capitalicen con un único pago de regalías en lo que ve al uso de su voz o su incorporación en un producto audiovisual. De igual manera, otras de las dificultades que enfrentan es pues el de pronto no tener la misma visibilidad que tiene el actor y la actriz tradicional y que por ende la industria muchas veces los fuerza o los orienta a firmar contratos que implican una renuncia o una exclusión a sus derechos conexos. Se asume como una participación de pronto, por poner un adjetivo, pues secundaria o a lo mejor no del mismo peso del actor o la actriz tradicional y por ende muchas veces se incurren estas malas prácticas de excluirles de sus derechos conexos. Otras de las limitaciones que tienen y muchas derivado del doblaje como forma que tenemos para acceder a producciones en nuestro propio idioma, es que a veces la forma en la que se adapta, se tropicaliza las frases que dicen los personajes, pues llega a ser incluso a veces más representativo de cómo se dice en un idioma
original. Sin embargo, los actores y actrices de doblaje se encuentran impedidos para registrar estas frases o estas pues caracterizaciones que individualizan la interpretación o el matiz que le dan a estos personajes. Por ejemplo, pues es muy icónico como parte de la actuación de Humberto Vélez en el rol de los Simpson, de Homero Simpson, pues este diálogo de a la grande le puse cuca, ¿no? Que no está presente en el idioma inglés, ¿no? En el contexto, por ejemplo, mexicano y el realce que se le da a la Virgen de Guadalupe en el contexto religioso. Por ejemplo, cuando vimos o crecimos nosotros con Supercampeones, está esta frase que en donde a Oliver Atom estaban a punto de atropellarlo y el diálogo que dice el papá, mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe, ¿no? Un tema o una expresión que no está presente en su idioma original, pero que son el tipo de margen creativo que se permiten los productores o quienes consiguen las autorizaciones para hacer el tema del doblaje y que podamos tener acceso a obras producidas en otros idiomas. No obstante esto, estas dificultades o estos retos que enfrenta el gremio del doblaje, los artistas intérpretes de voz pueden explotar comercialmente su relación con sus personajes. Por ejemplo, en el contexto de la Comic Con, y vamos a tener presente a dos actrices importantes en el mundo de la animación, que son Isabel Martiñón y Patti Assan, que respectivamente le dan voz a Naruto y a Eric Cartman de South Park. Ellas, por ejemplo, pues como habrán visto en el sitio oficial, pues tienen la posibilidad pues de compartirnos pues tanto su experiencia como actrices, pero a la par pues te ofrecen la posibilidad de grabarte un audio con la voz de Cartman, un audio con la voz de Naruto, de producirte o permitirte grabar un video, y eso lo hacen porque, digamos, es uno de los márgenes permitidos cuando hablamos de derechos conexos de artistas intérpretes en el ámbito del doblaje. Algunas de las consideraciones que es importante tener en cuenta cuando se llega a la firma de un contrato o cuando se realiza la participación en una producción, ya sea un videojuego, ya sea un anime o en general un producto audiovisual, es la conveniencia que de pronto tiene pues afiliarte a un gremio actoral, tomando en consideración que muchas veces o a nivel general, los actores y actrices son una de los trabajadores del ámbito artístico que tienen mayor desprotección en temas de, por ejemplo, cuestiones de seguridad social, el acceso a seguros, el acceso a prestaciones de salud, que muchas veces no la pueden obtener si negocian a nivel individual, a menos de que paguen seguros privados con aseguradoras, pero, por ejemplo, afiliándose a un gremio, afiliándose a un sindicato, muchas veces se llega a obtener este tipo de prestaciones, o bien llega a ser más conveniente la negociación de regalías que se obtiene por la vía de un sindicato que la negociación individual, a reserva de que ya seas un actor o una actriz súper consolidada en el medio y ya has obtenido pues de pronto hay un poder mayor de negociación. En este sentido, pues a nivel contractual, con independencia de que podamos hablar de que el doblaje es una actividad o una prestación artística, en el ámbito contractual, pues es objeto de las leyes del trabajo en los diferentes países y, por tanto, de la firma de contratos individuales, que es la negociación que realiza el propio actor o actriz con quien lo contrata, un productor o productora, o bien la relación colectiva de trabajo, que es la que realiza el sindicato con la productora, ¿no? Y el sindicato a nombre del actor
o actriz. Una de las dificultades más bien que enfrenta como todo este tema, y no es, no es propio de un país en particular, creo que es algo, eh, pues lamentablemente, propio del contexto latinoamericano, que en muchos países se ofrecen a los actores y actrices contratos muy rudimentarios o contratos verbales que no protegen en su totalidad o que llegan a enfrentarlo dificultades, principalmente, o a lo mejor una de las más preocupantes, el tema del pago, ¿no? Ante la ausencia de la firma de un contrato, pues muchas veces no todos los actores que participan en la industria tienen, eh, pues a lo mejor el compromiso o están formalizados y llegan a este punto de pronto aprovecharse de la voz de la persona, pero no remunerarla. Una de las recomendaciones importantes que podría darles siempre al momento en el que se enfrenten a la firma de un contrato es, al igual que nos dicen los elementos de la protección civil cuando entramos a un espacio cerrado, siempre que firmemos un contrato, uno de los aspectos más importantes es ubicar las salidas de emergencia, ¿no? Un poco tratar de entender qué es lo que estamos firmando, o sea, hacia dónde va la negociación, de qué verse el contrato, pero también es importante saber pues qué elementos se prevén para dar terminado de manera anticipada o para que el contrato llegue a su vigencia natural, sobre todo previendo que muchas veces a la industria le conviene pues temas ligados a una exclusividad que a veces desde el gremio artístico puede ser una camisa de fuerza si no se lee con la debida atención el contrato que se llega a firmar, ¿no? Algunos de los aspectos más importantes que se debe buscar en los contratos, pues principalmente el tema de la compensación o remuneración, el tema de la reutilización que sería del trabajo, por ponerles un ejemplo, a lo mejor que años previos, posiblemente muchos de nosotros crecimos con la serie de Power Rangers y posiblemente podríamos tener en mente al personaje de Sordon, que salía en una capsulita y simplemente prestaba su voz y salía su cabeza. Ese es uno de los supuestos, a lo mejor mal aplicados por parte de la industria, en el sentido de que el actor tuvo una sola remuneración y la imagen o la actuación que realizó se utilizó a lo largo de toda la serie. Entonces, es uno de los antecedentes de problemáticas como la reciente huelga de actores y actrices de Hollywood, en donde se busca que cada una de las utilizaciones que se hace de la imagen de actores y actrices pueda ser remunerada con independencia de la ventanilla en donde se utiliza, que se establezca con claridad pues cuál va a ser el medio bajo el cual se va a utilizar, si se va a limitar, por ejemplo, a cines, si se va a extender a televisión, si va a abarcar temas de plataformas de streaming. Entonces, otro de los aspectos importantes, reitero, es qué hay sobre la reutilización de, eh, de las actuaciones o de las interpretaciones. También es importante, por ejemplo, buscar el tema de la aparición en los créditos, ¿no? En el ámbito cinematográfico, reitero, tanto, bueno, actores y actrices de doblaje parecen en algunos momentos ventaja respecto de actores y actrices tradicionales, en el sentido de que no tienen el mismo grado de visibilidad, o muchas veces podemos identificar al actor o a la actriz que vemos en pantalla de cine, pero son pocos los casos de personas que prestan su voz que podemos identificar. Otro de los aspectos importantes también es que figura el tema de la integridad del artista en cuanto a
que su actuación, que su interpretación se muestre enteramente como fue realizada, que no sea objeto de adecuaciones, que no sea descontextualizada, sino que se muestre tal cual se realizó. Y el aspecto, pues, que ya les decía, la duración del contrato. A partir del contexto de Hollywood y la reciente huelga de actores y actrices, creo que podemos resaltar algunas problemáticas que enfrenta el gremio de la actuación, como lo es la necesidad de mejoras salariales, la necesidad de, por ejemplo, que existan personal médico en los sets de grabación, porque hay actores o actrices que para realizar con el mismo énfasis interpretativo lo que el actor tradicional hace o darle voz a eso, se avientan pues escenas, digamos, similares o análogas. Entonces es importante pues cuidar también en esos ámbitos el tema de las escenas peligrosas. Y un aspecto que también cobra muchísima relevancia, sobre todo en el contexto actual, que se están desarrollando cada vez más inteligencias artificiales generativas que llegan a producir incluso emulaciones de la voz de las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el caso de la dificultad que enfrentó, por ejemplo, el artista Bad Bunny al momento en que hicieron la composición Nostalgia y el desencanto que tuvo el artista porque la obra se popularizó en TikTok, si mal no recuerdo, y tuvo un montón de reproducciones y pues en realidad lo que se estaba haciendo no era en estricto sentido su voz, pero con inteligencia artificial generativa se logró emular su voz, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en internet, pues ahora sí que producciones en donde se utilizan, no sé, por ejemplo, vemos a Goku y Vegeta cantando la gata bajo la lluvia. Todo esto, aunque en estricto sentido no es la voz del actor o la actriz de doblaje que presta su voz para estos fines, como tal aprovecha la reputación que este actor o esta actriz ha hecho o ha invertido en la construcción del personaje. Por lo que es importante, o incluso en algunos países ya se está dando el supuesto de tratar de regular el tema de las artificiales y la utilización que se puede realizar en producciones audiovisuales. Y, por ejemplo, derivado de la huelga de actores y actrices, no es que se prohibiera el uso de inteligencias artificiales, sino que simplemente se hace la invitación a que la utilización de este tipo de inteligencias artificiales se transparente, es decir, que si, por ejemplo, el escritor de un guión va a utilizar inteligencia artificial, se lo diga al productor para efectos de que el productor acepte o no acepte su utilización, que si, por ejemplo, se van a utilizar medios para a lo mejor no comprometer la integridad física de actores y actrices, se utilizan medios tecnológicos para emular esa escena de riesgo, pues desde que aun cuando sea un tema producido por elementos técnicos, pues se remunera a los actores o actrices, o bien si para efectos de no convocarlos tanto a llamado se generan con tecnologías de la información, pues ciertas participaciones, pues que también se le visibilice a los actores y actrices y pues que se les remunere por todo ello. Esto sería lo que quisiera compartirles el día de hoy en materia de pues, consideraciones en materia de derechos conexos y algunos aspectos contractuales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu participación y lo que vamos a ver arriba
no y le damos la entrada a Ahí está. llenar eh, CPA, abogado de la Universidad Libre de Cali, y con Hola a todos, un gusto. ¿Me podrían permitir compartir las diapositivas? Las compartan. Dígale que las compartan. comparte. Presentar. No me aparece la opción. Hay un evento que dice presentar ahí abajo, le pones compartir pantalla o dispositivo. No, no me aparece. Me aparece micrófono, cámara y en más me aparece comentarios y configuración. Si quieres les muestro. Que no las mande por WhatsApp. Más. ¿Alguien más? Dile que no las mande por WhatsApp. Es que las tengo. Ah, que compartan pantalla. Sí, pues. Es que no veo la opción. Te envié una foto de lo que me sale, pero no me sale en ningún espacio como la opción de compartir. No sé si sea por Safari de pronto. Puede ser. Sí, de pronto puede ser usar, No, pues aquí tienen permiso de compartir, pues Eric, tú compartirla. A ver. A ver. No porque me ponen full screen. Compartir. Listo. Ahí yo, PTX. La estoy descargando. A ver. Presentar diapositivas. Computadora. Subir archivo. A ver. Subiendo. Pensando. Dígale que pues ya casi. Los escucho súper lejos, pero Alice. Que nos diga cuatro patrones. ¿Soy yo la única que las ve así como borrositas? Es porque Sí. no tengo. Denme un momentito. No, es que las diapositivas se me hace que se ven mal. No sé si soy yo, porque así no se ven en Canva. Un segundito, de pronto lo intento desde mi compu, es que no me deja compartir.
Bueno, podríamos intentar con las diapositivas así, aunque no están como eran. Entendemos de pronto. Eso, es que así sí se ven como más bonitas. Discúlpenlo. Listo, ya entonces estamos perfectos. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha perfecto? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha perfecto? Sí, listo, ya me confirmaron por Insta. Bueno, hola a todos, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. El tema que traigo hoy es muy interesante, lo voy a hacer de la forma más corta posible y de la forma más ejemplificada posible, así hacemos de esto un espacio de mucho aprendizaje y de aprendizaje muy breve. En esta presentación vamos a tener un enfoque de marcas, patrocinios, contratos y contratos en proyectos creativos. La siguiente diapositiva, por favor. Para iniciar, lo más importante es entender por qué es importante todos estos temas. Antes de pronto de decirles qué son cada uno de estos temas, su importancia radica en 3 pilares fundamentales que todos deberíamos entender para poder generar espacios donde estos proyectos tengan frutos. Su importancia radica en principio en la protección y potencialización, un espacio en donde la propiedad intelectual no solo protege la creación de ser copiada o utilizada sin permiso, sino que también permite que el proyecto se expanda a nuevos mercados. Esto fomenta un ambiente de innovación, permite que los creadores se sientan creativos y puedan decir, yo con toda confianza, porque sé que estamos protegidos, porque sé que mis ideas van a ser valoradas, voy a expresar con libertad mis ideas, voy a expresar con libertad mis opiniones y voy a expresar con libertad todo lo que pueda hacer que este proyecto sea innovador, que sea distinto, que sea nuevo, que sea potencializado. Seguimos con generar valor económico significativo. Para nadie es un secreto que las industrias creativas muy grandes generan montos muy grandes. Solo pensemos en industrias y franquicias exitosas como lo son Star Wars, como son Marvel, como son Harry Potter, que son franquicias gigantes que generan miles de millones de dólares al año. Esto se permite a través de la propiedad intelectual. A veces logramos ver la propiedad intelectual como algo muy de forma curiosa, como hippie podría ser, como mis derechos, derechos de autor, demás, pero no. La propiedad intelectual es lo que en muchas ocasiones permite que esto sea rentable, que el vivir del arte, el vivir de la creación sea rentable y de estos proyectos creativos. Todas estas franquicias que les comentaba tienen algo en común, que son sólidas en sus bases de propiedad intelectual. Estas bases les permiten que a lo largo de los años sean posicionadas y que sean reconocidas como un referente en la industria. Seguido a ser muy atractivos y ponernos bonitos para patrocinadores y licenciatarios. Es decir, cuando yo como inversionista paso de decir, yo creo en este proyecto, me parece que va a ser genial, va a ser muy chévere, lo primero que tengo que pensar es mi inversión en dónde va a estar. ¿Qué tan serios están tomando el proyecto las personas que están en el proyecto como tal? Entonces, iniciamos a pensar cómo me vuelvo atractivo, cómo me vuelvo serio, cómo me veo como alguien que esto se lo toma en serio. Y la única forma es teniendo la seriedad que requiere el caso. Es decir, si sabemos que la propiedad intelectual es la que permite que nuestras ideas se protejan, que es la que permite que generemos ingresos, que es la que permite que la inversión que ingrese externa sea protegida y sea real, por decirlo de alguna forma, es la única forma en la que vamos a ser atractivos para estos patrocinadores. Caso tal, ustedes contratan un servicio y dicen voy a utilizar este servicio o este proyecto porque me parece supremamente interesante.
¿cómo yo me aseguro de que este proyecto tan interesante va a tener frutos si no estoy segura que el proyecto sea original, que el proyecto no sea una copia, que el proyecto sí esté registrado, que el proyecto sí esté bien posicionado y demás? Siguiente diapositiva, por favor. Para eso tenemos 3 puntos específicos. El primero siendo el poder de las marcas. Como todos lo sabemos, las marcas distinguen un proyecto. El otro día lo hablaba con unos colegas, decía, es que yo ya no quiero ver una película tal, yo quiero ver Star Wars, yo quiero ver o quiero leer un cómic de tal productora o quiero leer algo específico de este autor. Todos son marcas, aunque marcas personales, aunque marcas que podrían crearse como franquicias, bueno, generar este englobe gigante, todos son marcas. ¿Por qué? Porque las marcas nos permiten crear conexión, crear lealtad, crear comunidad. Y como es un pilar tan fundamental para nosotros que estamos en comunidad, en este caso en Comic Con, es importante que entendamos que nuestras marcas, nuestras creaciones protegidas ya previamente por derechos de autor, tienen un trasfondo general muy, muy sólido y un trasfondo de propiedad intelectual sólido. Esto permite transformar a estas comunidades en fenómenos mundiales y globales. Lo vemos en el caso de Star Wars, donde las cosas digamos, uno ya conoce y ubica, lo digo mejor con un caso que es un poco más cercano, Harry Potter, uno ya conoce y ubica tales casas, conoce y ubica las varitas de cada una de las personas o bueno, de los personajes de las casas de Hogwarts y demás. Digamos, esto genera enganche y la protección a una vez que tú creaste esta comunidad es fundamental. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, como les decía, el poder de una marca registrada se debe usar y se utiliza con mucha, mucha estrategia. Como le decía César, yo siempre pienso en riesgos porque es mi núcleo fundamental y ninguna empresa está ligada o exenta de tener riesgos de liquidez, riesgos de llegar a bancarrota, de no tener cómo seguir haciendo sus operaciones, bueno, una mala racha. La propiedad intelectual, las marcas, los portafolios de propiedad intelectual y todo lo que engloba este conjunto es un poder que permite que marcas como Marvel, en este caso, ¿ven la diapositiva? ¿O fui yo? Marcas como en este caso Marvel, que en su momento Marvel Comics tuvo una crisis de bancarrota en el que debió empezar a ceder todos sus poderes. A ceder o a licenciar. Muy distinto, ahorita lo veremos. Empezó a licenciar cada uno de sus poderes, empezó a distribuir para poder generar una recuperación a esta bancarrota. Lo que podemos ver aquí es que algunos de sus personajes quedaron en distintas casas de estudios. Entonces, por ejemplo, Marvel Studios quedó con la mayoría. Ahorita los de Fox también hacen parte de Marvel Studios, por eso dejé la aclaración abajo. Pero también vemos temas como Sony Pictures con Spider-Man, Venom y demás. Esto permitió que Marvel pasara esta mala racha utilizando estos poderes que son sus marcas y que permiten tomar activos intangibles, poder licenciarlos o cederlos y poder generar una recuperación. Siguiente, por favor. Ahora, patrocinios y derechos de imagen. Los derechos de imagen permiten controlar el uso de la imagen del creador como datos personales, protegiendo su reputación y atrayendo patrocinios. ¿Qué compone este derecho de imagen? Me preguntaba ayer justo un amigo, me decía, pero la voz es también mi derecho. Me dije, sí. Es apariencia física, voz,
nombre y cualquier otro rasgo que identifique de manera única a la persona. Sigamos, por favor. En este caso les traigo dos ejemplos muy recientes, pero me parecieron a la vez muy interesantes, que es el caso de Juan Guarnizo, un streamer muy conocido que prestó su voz o autorizó el uso de su voz para estar en Spider-Man Across the Verse como un pequeño espacio y demás, pero situación que permitió una colaboración en conjunto que apoya siempre tanto a la persona que cede su imagen como uno de sus derechos, como algo que lo hace, su reputación, su estabilidad en el mundo streamer, por ejemplo. Pensémoslo así. Guarnizo, que es un streamer colombiano muy conocido, tiene una comunidad muy específica. Esta comunidad muy específica de gameplays, de temas week, en general, con lo mismo con Spider-Man, también un mundo muy de comunidad, fan, marca, una franquicia poderosa, se unen y colaboran y unen fuerzas, por eso la X, unen fuerzas para poder generar colaboraciones, pero estas colaboraciones y atrás de estas colaboraciones siempre está el derecho y el cese a o la autorización a el uso de mi voz, de mi derecho de imagen o demás, que es parte de licenciar. Lo mismo con Kylian Mbappé, que como pueden ver, tiene algo distinto que me parece muy, muy interesante. Tanto su apariencia física como sus gestos, averiguando, me enteré que Kylian Mbappé tiene una forma de celebrar muy, muy particular, que es como cruzando los brazos, como muy confiado, podría decirse, situación que retrató perfectamente FIFA. FIFA en sus celebraciones una vez el jugador, realmente no he jugado FIFA, pero el jugador hace un gol, digamos, hago el gol con Kylian Mbappé, él celebra igual como celebra en su caso, por ejemplo, muchos conocemos, sin ser muy futboleros, Cristiano Ronaldo y su celebración, el mítico, eso es parte de la identidad de una persona, parte de sus gestos, su representación, su apariencia física, cosas que permiten la explotación. En estos casos, cuando la persona ya genera una reputación tal, su vinculación a un proyecto permite ingresos adicionales. La gente esperaba que Messi estuviera en FIFA tal, la gente espera que Kylian Mbappé estuviera en FIFA tal, la gente espera y se engancha a tu imagen personal, a lo que tú estás construyendo y al engancharse también genera remuneración para ambas partes. Entonces siempre como tener eso muy presente, que es lo que decía ayer justo Brett, que no es hacer un contrato para que una de las partes pierda, sino son colaboraciones muy poderosas que generan muchos ingresos. Siguiente, porfa. Finalmente, tenemos contratos para figuras y merchandising o mercadotecnia. Esto permite proteger a los derechos de los creadores y asegurar la claridad en las obligaciones, facilitando la monetización a través de licencias y regalías. Ahora bien, hay algo que normalmente tendemos a confundir o de pronto no entendemos por no saber un poco más del tema, pero es la distinción entre licencia y cese. Licencia siendo te permito utilizar mi propiedad intelectual para que estampes una camisa, para que generes una figura o demás, y que es el cese, que es la renuncia a este derecho de autor patrimonial, como ya lo habíamos hablado, pero es la renuncia o cese completo y definitivo a la otra persona. Seguimos, porfa. En estos dos traigo dos ejemplos muy interesantes. Uno siendo la historia de la primera figura de Star Wars, que es un caso supremamente emblemático porque se convirtió en nadie esperaba que esto se convirtiera en un fenómeno mundial. Y es curioso porque la gran mayoría de proyectos creativos que inician creyendo que no van a hacer la gran cosa, terminan siendo muy, muy grandes y generando un gran enganche. Entonces,
De pronto, ya un paréntesis, nunca crean que su proyecto creativo no va a ser lo suficientemente grande. Piensen desde ya que su proyecto creativo va a ser lo más grande que puedan, que les dé su imaginación, tengan una imaginación amplia, así les puede pasar cosas como les pasó a George Lucas en este caso. Él empezó a tocar puertas, empezó a decir por todo lado, ¿quién hace mis figuras? Quiero unas figuras que son las que les puse ahí abajo, pero de pronto no ven, no sé si alcanzan a ver, las en zoom, pero son unas figuritas de sus personajes principales de sus primeras películas. Estos personajes principales generaron un enganche, todos, por ejemplo, con Chewbacca, entonces empezaron a cada uno, yo quiero este personaje, yo quiero este personaje. Él empezó a tocar puertas. Entre esas puertas que tocó estuvo el CEO de, bueno, no anoté el nombre, pero se llama Gemo, Gemo, al cual le dijo, quiero de cierta forma hacer estas figuritas. La persona le dijo que no, porque no le veía futuro. Siempre nos van a decir que no en cierto punto. ¿Quién les dijo que sí? Hasbro les dijo que sí. Esto fue una revolución gigante, generaron un montón de ingresos, generaron regalías. ¿Por qué? Porque usando estas herramientas, estas habilidades legales, el equipo tanto de George Lucas como Hasbro generó una colaboración en la que por la popularidad de las marcas y el posicionamiento del proyecto creativo de Star Wars, Hasbro podía vender esto de forma colaborativa. Asimismo, vemos en este caso la expansión de la franquicia la expansión de la franquicia bajo la gestión de Disney en el momento en el que se cruzan. A muchos les gustó, a otros no. Algunos dijeron, ¿por qué? No me parece, las películas de ahora no me gustan. A otros, como mi hermana, les encantó y ahorita en la casa tenemos 500,000 Baby Yodas, pero son cuestiones muy estratégicas. ¿Por qué? Porque el momento en el que se genera una franquicia entre Disney y Lucasfilm, o bueno, Disney adquiere la franquicia de Lucasfilm, este contrato de franquicia también permite la explotación de la propiedad intelectual, que es en particular lo que permite que generen ingresos, y esta cantidad de ingresos que se generaron es por mercancía, figuras, venta. Ustedes imaginen un producto, llaveros, gorras, camisas, plays. Yo tengo justo el play de Star Wars. Todo esto es mercancía, todo esto es merchandising, todo esto se cede y se permite con licencias de explotación de la propiedad intelectual. Si ustedes quieren maxificar su estrategia de propiedad intelectual, siempre piensen en qué puedo yo proteger para que sea valorado a futuro por patrocinadores, por industrias tan grandes como Disney, por industrias jugueteras como Hasbro. Siempre piensen en qué puedo yo generar para que sea tan valioso y esté tan protegido que la gente quiera este poder, mi habilidad, lo que yo le muestro al mundo. Siguiente, porfa. Con esto finalizo ya la presentación. En resumen, quiero decirles que el derecho es parte de su skin, es parte de su habilidad, de la habilidad que les permite hacer que todos sus proyectos creativos sean posibles. Intenten aprender del tema. Les aseguro que aunque a veces somos muchos los que hablamos un poco enredado y con mucha minucia, de pronto intentando entenderlo de forma muy sencilla y de forma muy importante, pueden potencializar grandemente sus proyectos. Siempre piensen en grandes, y puedo dejar un pequeño mensaje, piensen en grande, piensen que sus proyectos creativos
desde ya hasta el cómic que ustedes dicen estoy haciendo en mi casa poco a poco, hasta cualquier proyecto creativo, marca personal, película, que me dedico a cualquier proyecto, emprendimiento, piénsenlo desde ya como un fenómeno, porque eso es lo que ustedes van a alcanzar y a buscar, y por eso se están protegiendo desde un principio. Así que, en principio, agradecerles por su atención y su tiempo. Si tienen alguna pregunta o necesitan alguna asesoría o requieren algún apoyo, con todo gusto, mi Instagram es Geraldine Rivera Legal. Ahora sí. ¿Se va a responder? ¿Sí? ¿No me escuchas? ¿Te escuchas? Bueno, muchísimas gracias. De verdad, muy grato que tenga un espacio para nosotros, hablando sobre las marcas que se utilizan y cómo esto repercute en toda la industria artística en general. Entonces, vamos a dar a nuestros invitados de forma esencial, los acompañan a Sebastián Gato, abogado de la Nación Colombia, especialista en las instituciones públicas de la universidad, maestra en familia por la Universidad Fernanda, ha sido de las instituciones y administrativa especial de doctor, asesor en derecho y en derecho del sector privado. También se desempeña como asociado de la abogado, experiencia en asesoramiento internacional de extranjeros y en asuntos nacionales de geográfica el escenario. Gracias. Hay una posibilidad. No, pero yo hago caso. No, básicamente, primero agradecer la invitación y a ustedes por su participación en este escenario, por disponer básicamente a discutir de la propiedad intelectual, que como ya lo mensaje anterior, no es un tema de papeles, sino puede ser la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa y una empresa que puede salir adelante y la correcciones de la propiedad intelectual. En definitiva, social, si somos creativos para salir de nuestros proyectos y no solo dejar que la imaginación nos corre, sino también aprovechar los objetos. Entonces, hablar sobre dos importantes relacionados con los contratos propiedad intelectual relacionados con las creativas. La animación, ya pensé cómics, las industrias creativas. Y estos dos temas son la importancia de los registros de los contratos, materia de propiedad intelectual, el derecho de autor y en general todo lo intelectual. Y luego los jurisdiccionales de los contratos. Para explicar en materia, quisiera saber, pero aquí quiénes son activos, son abogados, quiénes se dedican a la producción, quiénes son artistas, en este artistas y cuando son abogados. ¿Abogados? Perfecto. Entonces, vamos a empezar de lo que se hacer como predecido, no solo a los abogados, sino para el discurso, porque la idea es que todo lo que estamos. Entonces, para hablar de el primer tema, de los requisitos de los tribunales. Y una de las creaciones de esta susceptible de la y que además el lector original es una de las básicamente que la producción humana sea general o sea artística. Y esos ámbitos son los desde un poema,
una obra de un libro, un cómic, una ilustración, una animación, todo vamos a entender que estamos dentro de los derechos de autor. Y también el primer sector lo de la derechos. Pero, por favor, pero dentro de esta categoría de los derechos de autor, que es una obra, es necesario saber una obra completa. Básicamente, en términos simples, una obra es aquellas creaciones que involucran dos o más producciones intelectuales. Entonces, si vemos, por ejemplo, un videojuego, no es mismo una obra audiovisual que inicialmente se entendió, sino que involucra el videojuego, involucra una animación, involucra ilustraciones, involucra un montón de procesos creativos detrás, que todos esos procesos creativos se entienden en sí mismos considerados como obras. Y al ser considerados como obras, a todos les reviste una protección por parte del derecho de autor. Sin embargo, cuando se integran todas esas obras, ilustraciones, en un resultado final, a ese resultado final lo vamos a llamar obra. Entonces, ¿por qué tener el concepto de obra compleja? Porque si vemos los videojuegos, las animaciones y los cómics son en últimas obras complejas. Los cómics no solo son ilustraciones, detrás una obra compleja. Y los videojuegos analizamos porque son una obra compleja que tiene detrás muchos productos creativos. Y así mismo las animaciones tienen procesos de ilustración, de diseño, de creación, etc. Entonces, cuando entendemos el concepto de obra compleja, no sé si bien, no sé si lo puedo hacer, pero quisiera leer este apartado de una de la comunidad el tribunal encargado de la comunidad andina y decide cómo deja a la obra multimedia es un poco de la compleja de la definición. La obra multimedia es como compleja, no se puede ser considerada como una colaboración como colectivo, toda vez que el producto final consecuencia de la mayoría de los aportes creativos originales que por sí mismos pueden ser considerados como obras que no son tratadas. Dice el tribunal, esta creación de los aportes de por lo menos de tipos de obras, como pudiera ser el caso de las obras literarias, libros, artículos de investigación, poemas, etcétera, obras musicales, obras audiovisuales, obras de arte plásticas, obras artísticas, obras fotográficas, las cuales son dotadas de un programa de creación, de computador y posibilidad incluso. Dentro de la categoría que estamos discutiendo las obras y dentro de las obras complejas, encontramos las obras multimedia, que son obras complejas, pero que implican su discusión, para su visualización, su interacción con el programa. Esta categoría es muy importante porque básicamente las nociones para entender la animación que computador, con dispositivos para entender la animación y todos los resultados específicos, y asimismo el PlayStation, algo que le propiamente el ordenador y a su computador. Ya cuando hablamos de estas industrias creativas, hablamos de distintos ámbitos de la sociedad. Si quieres lo vas a y esos ámbitos de la intelectual son básicamente, pues, digamos, al principio, el tutor, pero también hay otros que hemos abordado, opciones. De hecho, las industrias creativas tienen esta inversión que lo que hacen es
producto es importante acudir al registro de ese contrato para que ese contrato sea válido ante los y no, cuando hablamos de publicidad y de contabilidad de negocios, los abogados, básicamente es decir, para que el contrato sea válido, no solo el yo que damos el negocio, sino que ante cualquier persona sea válido, es necesario. Lo que nosotros relacionamos con el derecho de autor se tiene que hacer ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia. La Dirección Nacional de Derecho de Autor está habilitada, usted puede utilizar el otro derecho de autor y ahí la opción de registro para todos sus contratos. Esto es importante porque el principal interesado en que quede sobre el contrato aquella persona que ha adquirido derechos o que está beneficiando a través de la explotación de un contrato de autor, de derechos humanos. Entonces, es importante porque el artículo 181 de la Ley del gobierno anterior establece a su vez la Ley 23 de nuestra norma nacional de derecho establece que debe realizarse el registro de datos y contratos para que ese negocio público sur de terceros, es decir, que llamamos publicidad y oportunidad de subir. Así mismo, nuestra decisión antigua establece el artículo 161, decisión de que se debe realizar en el registro de contratos de las demandas para que de los más complicados de los jurídicos, es decir, publicidad y oportunidad. Si también dentro de la industria creativa nos involucramos directamente a patente, la norma que es, repito, la de también dice que debe poder utilizar los contratos. Como vemos, para que este negocio sea válido de todo el mundo, es importante que la principal razón es que ustedes, nosotros como abogados, debemos ser los principales interesados en realizar el registro de las actividades de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, superintendente de documentos, etcétera. Hay un recurso, no sé si lo quiero poner abajo, más adelante, que es y es que eventualmente usted trabaja en una compañía extranjera, una compañía que tenga capital extranjero de alguna forma y licencia o la marca, ese contrato la lógica de de la comunidad el contrato de tecnología y en virtud de la profesión ese registro es obligatorio de obtener un certificado tributario que está regulado la DIAN en este decreto 43 de 2011. Básicamente, la DIAN es la encargada de realizar el registro de la relativo tecnología. Entonces, como ven, para el productor, para los efectos que implican marcas, y transferencia de tecnología. Entonces, como es el sea tan complejo que implique por parte de la autor, por parte de la licenciatura de marca, y transferencia de tecnología y todo bajo un mismo trato. Es muy necesario de negocios públicos distintos. Esa es la con la que debemos poner el cliente, por favor, con la transferencia más adelante. Muchas gracias. Sigue contratos de autor y derechos de marcas. ¿Quieres lo vas a hacer? La doy. Además, es el caso de que la norma andina, o artículo 8, la directiva de
establece la presunción de que el sentir motor a nombre de quien está publicado. Esto es importante porque luego nuestra legislación nacional, la ley 15/2018, que establece la presunción a nombre de quien está publicado. Es decir, cuando al mercado y dice que la no tiene que va a decir el momento entonces le pasa a X persona esa persona X va a ser el principal interesado en registrar los actos y contratos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Por qué? Porque si leemos la normativa y la normativa, el que se pudo registrar es el autor, es decir, el nombre del autor. Pero si la persona X quiere expresarlo, tiene que proceder en el registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que toda la sociedad entienda que debe pedir permiso para el uso de los derechos de autor y de su información a la persona X y no a los mujeres en virtud de la cultura que existe. Siguiente, por favor. Quisiera que por favor, a los beneficios arriba, Ok. donde dice beneficios. Entonces, para concluir esta primera parte, porque es importante el registro de datos y contratos de derechos de autor. El registro activo, perdón, el registro aporta una mayor utilidad jurídica, facilita la resolución de conflictos y proporciona una experiencia a los jurídicos. Además, puede ser un requisito para la obtención de financiación por la administración de obras. Si ustedes como amigos van a una convocatoria de cultura o convocatoria de la Secretaría de Cultura en general, pues el estímulo a apoyo financiero que pueda dar una empresa pública o privada, lo primero que va a pedir es el registro del acto de contrato ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, también la requisitos de garantías y de apoyo. Ahora vamos a parte del plan, que es los jurisdiccionales relacionados con los jurisdiccionales. Puedes darles un poco. Es cuando hablamos de jurisdicción relacionada con contratos de las instituciones básicamente asegurar que hablamos de ley. Cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de un público público en el cual ya sea una relación comercial, una relación laboral o un problema administrativo de contrato, algunas partes o ambas partes tienen que acudir ante un juez o ante un árbitro para que resuelva las controversias. Entonces, un aspecto jurisdiccional de los contratos es hablar de posibles riesgos relacionados con el contrato. Entonces, tenemos que comenzar a analizar contratos para determinar los posibles riesgos. Pero hice un resumen de lo que se debe tener en cuenta para determinar los posibles riesgos del contrato. Pero hablando de aspectos jurisdiccionales de los contratos, tenemos que ver a qué aspectos de los contratos pueden poner un eventual conflicto entre bajar ese problema y una vez de la misma del contrato y del contrato. Entonces, un aspecto interno que debemos colocar en un documento para que existe seguridad de la protección de los. El primero de los usos no menciona a derechos terceros del contrato. Normalmente ocurre que los artistas, que los dibujantes, los escritores suelen confundir la palabra inspiración con la utilización. Son dos temas distintos cuando yo utilizo de una obra, por ejemplo, de todo, y utilizo elementos creativos para componer mi propia sintonía o a través de la visualización de Spider-Man, mismo chévere, superhéroe, y le
a la empresa de cualquier paso de terceros. Es decir, responsabilidad sobre usted. Creo que al final, el primero de los puntos es muy importante, no tener en cuenta lo que se va a hacer sea un producto original de ustedes, que esté en colaboración con uno. Y el segundo punto, podrían hacerlo más, por favor. Que las organizaciones, los incumplimientos que expresan ustedes. A veces, lo que pasa es que las personas involucradas, los talentos involucrados en un proceso creativo, le dejan toda la gestión a los abogados y los abogados están. Sin embargo, es muy imprescindible que todas las personas puedan tener términos claros en un contrato que se están obligando y cuál sería la justificación. Si no tienen eso claro, es mejor que no piden. Porque lo que llega mañana, ustedes tienen toda la abogado que van específicamente que se están obligando, puede eso principal, la principal tres, el establecimiento de opciones económicas proporcionales. Aquí hay muy importante que ustedes son supongo que la estructura social. La estructura ya que fue creada por dos figuras, uno que se llama Peter y otro que se llama Kevin Kidman. Ellos funcionaron juntos como la estructura social. Sin embargo, la estructura ya se hace mucho más conocida. Los que arrancan más dinero tienen punto y tratan de decir a Kevin Kidman, venga, esto de los dos, venga, y yo me quedo con los de cuatro. Le dice, y ya yo tengo participación económica, pero el punto 6, Peter ya sería como la del 100% de los derechos llega y ve un proyecto multilógico por un valor económico de 60 millones. Es muy importante porque ustedes, obviamente, para la persona deben ser los primeros que vean cuál es el potencial del proyecto, cuál es el potencial económico de su proyecto. Y tienen que ver hacer la productora, crear un proyecto. ¿Por qué? Porque yo un proyecto, luego de la participación en lo que se está y por supuesto tiene un derecho perfecto con luego sobre un mes para recibir por la un ingreso súper que es significativamente superior a lo que recibe entonces, en este caso, que ustedes sean claros y sepan cuáles son sus condiciones. Si una empresa está diciendo a través de otra, sea de sus comunidades, sepan que ya no van a participar de esa información, salvo la recomendación. Entonces, y el cuarto, que es muy de los ahorros, y es a veces los contratos ley, jurisdicción, factores, factores, si nos vamos a pegar, pues, claro, para que los organizaciones o si ayudar a la jurisdicción. Entonces, esta jurisdicción resolución términos es importante, no solo en el trabajo, sino si yo tengo todo, y si que debemos encontrar a la hora de escribir los contratos, normalmente es muy importante tener en cuenta la actividad de la una de derechos, la justicia, el libre, la razón utilizada, el producto y la sesión es darle los derechos sobre ese producto. Esos contratos
es una licencia exclusiva, digamos, usted apoya podamos tener fuentes jurídicas de cita cultural. Entonces, y una vez si es necesario, también Estados Unidos está haciendo ese tipo de cosas. Y por último, hay un tema que a mí me tiene a todos no creativos, eso actividades creativas, ya que el maestro explicaba sobre el campo de sacar la posible en Estados Unidos. También una en Estados Unidos y es de hasta la y hasta donde no puede limitar el acceso la política. Entonces, cuando se inició, lo que fue algo profesional basado en 16 y es las inteligencias artificiales, lo que hay que pueden exigir que utilicen inteligencia artificial. Y segundo, pueden utilizar video para a través de inteligencia artificial determinar los principales de revolución y de la condición de esta realidad. Pero es importante tener si a ustedes le ponen condiciones a la creativa pueda ir a su producto porque que su producto siguiendo puede hacer eso. Y bueno, eso es el aspecto interno de que los trabajos pueden encontrar para entrar un producto para ir a un poder y ya el exterior, es decir, una posición relevante a estos casos. El primero, vamos a los que es el conflicto con Markdown y Markdown, por ejemplo, estaba haciendo que se va a para que obviamente, que se va a hacer del producto este caso es muy importante porque aquí la Comisión de Justicia de Estados Unidos dijo los diferenció el concepto de la obra oficial de las posibles obras que pueden tener. Entonces, un producto general válido no solo de tipo de su conjunto, sino que de su uso. El instituto de comercio está protegido todas las creaciones intelectuales de forma independiente cuando son lo que de todo digamos. Entonces, el hoy sí se protege. Y hay otros casos que no mencionar, pero que pues va a ser analizado como la jurisdiccional de la persona. Entonces, el registro de los contratos es importante para efectos de publicidad y disponibilidad, y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta unas condiciones específicas de negociación y de utilización de los contratos para efectos de poder dar de forma adecuada y proporcionar nuestra producción humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por tu increíble realmente un tema bastante porque es un intelectual, decimos mucho